Habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, en la apertura del año judicial. Del Estado, del Consejo de la Magistratura, de las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de consumidores, ambientalistas, el periodismo, la prensa en general. Y en nombre de mis colegas quiero pedirles disculpas por esta cuestión de la falta de espacio. Sé que hay mucha gente que no puede estar aquí en la sala, pero seguramente pueden escucharnos porque lo que importa es el mensaje que la Corte quiere dar en este día. Y este mensaje que hemos consensuado entre todos los ministros es un mensaje que este año no se concentra en el poder. No queremos hablar de las cuestiones del poder, sino de las cuestiones del pueblo. Es frecuente hablar de las cuestiones que tienen que ver con las personas que ocupan el poder, pero hoy no queremos hablar de eso, sino de los valores que deben inspirar a esas personas que ocupan posiciones de responsabilidad, como somos todos nosotros. Los valores perduran, las personas que están en el poder pasan. Entonces debemos prestar atención a cuáles son estos principios y estos valores que nos guían. Es frecuente también hablar de las cuestiones del día a día y nosotros hoy queremos hablar de las cuestiones de fondo, de Estado. Temas que hacen al modo en el cual nosotros enfocamos el problema de nuestra generación. Es decir, la trascendencia de los principios que deben inspirar a nuestra generación y cómo nosotros enfocamos los problemas del pueblo a la luz de los principios constitucionales. ¿Cuáles son esos problemas del pueblo? Nosotros hemos hecho referencia en muchos casos que ha fallado la Corte en estos años a problemas muy concretos de la población argentina que trascienden los gobiernos y tal vez las décadas. Por ejemplo, el temor de los que tienen algo ahorrado y que pueden perderlo, crisis tras crisis, o aquel miedo que tienen aquellos que están excluidos de la sociedad y no tienen futuro, o el temor de los niños que están afectados por la droga, o el temor de los jubilados que llegan a la edad adulta y a veces les cuesta mucho encontrar solución a los problemas concretos que tienen, o el temor de aquellos que piensan que la ley no es igual para todos y que hay impunidad. Esos son los problemas concretos que deben motivar nuestra acción judicial y nuestra interpretación constitucional. Y es lo que ha hecho la Corte en los últimos años. Quiero decirles que en este tema insistimos porque los problemas que nosotros vemos que existen se trasladan de año en año y de década en década. Y esto yo lo he dicho en numerosas oportunidades. No se trata solo de las discusiones de superficie, sino de que los problemas se exponen y no se solucionan porque no afectamos la raíz profunda, la estructura organizativa que hace que esos problemas se reproduzcan reiteradamente y afecten generaciones enteras. Llevamos muchas generaciones que han tenido frustraciones. El deber de nuestra generación es superar esa frustración y ese es el camino en el cual estamos. Por eso es necesario que nos pongamos de acuerdo en un marco de principios y de valores que le den previsibilidad, que no es otra cosa que construir un Estado de Derecho, construir instituciones sólidas, la independencia de poderes, las políticas de Estado participativas y perdurables. De eso es lo que vamos a hablar y cuál es su significado actual. Porque esto se da en todos los campos. Y hoy hablábamos del problema del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, que es algo en lo cual todos coincidimos. Nuestra patria, y yo diría la región y el mundo entero, está afectado
por un problema gravísimo que es el de la drogadicción y el movimiento que está produciendo el narcotráfico y que está afectando el Estado de Derecho. No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas. Y por eso nosotros creemos en las políticas de Estado y exhortamos a todos los jueces, principalmente aquellos que están en regiones donde este tema es más acuciante, que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva. Y a los otros poderes del Estado les decimos que esta agenda del narcotráfico debe ser prioritaria. Detienen a Ariel Álvarez, el hermano del relacionista público Gaby Álvarez, por estar sospechado de conformar una banda de tráfico de drogas. Fue detenido en un lujoso departamento de Belgrano y es considerado por la policía como uno de los cabecillas de una narcobanda que traficaba cocaína con destino a Europa. Lo capturó la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal en un allanamiento a su departamento de la calle Húsares al 2200. Según algunas fuentes, se secuestraron más de 20 kilos de cocaína de máxima pureza en ese allanamiento. Lo particular de la droga, que provenía de Bolivia y que tenía como destino final Uruguay y España, es que iba disimulada en esquíes, en material para esquí, material para deportes invernales, y así se enmascaraba el tráfico de esta sustancia. Hay 7 detenidos, entre ellos 2 españoles y el resto argentinos. Ariel Álvarez, entre uno de los argentinos, hermano del relacionista público Gaby Álvarez. Enseguida vamos a ampliar la información. Regresamos al Palacio de Justicia con el discurso de Lorenzetti. Abriendo el año judicial. Y lo efectivamente gozado es tremenda. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo en cómo se implementa, cómo se ejecuta, y en esto los 3 poderes del Estado debemos trabajar juntos en base a una serie de principios. Pero la idea de implementación de políticas de Estado participativas, comunitarias, en base a algunos principios, es central para que nosotros podamos generar credibilidad en nuestros pueblos. Porque si nuestro pueblo tiene derechos, pero esos no se gozan efectivamente, tenemos un problema muy grave en la confianza en las instituciones. El segundo valor que me parece decisivo para entender los problemas institucionales es lo que denominamos la temática del acceso. Yo decía también hace muchos años que el sistema jurídico parece un hotel 5 estrellas, porque es perfecto, está muy bien elaborado, pero no todos pueden acceder a él porque es muy cara la puerta de entrada. Y entonces hay excluidos del sistema. Y entonces lo importante es construir rampas de acceso, normas que permitan el acceso al sistema jurídico y que sea igual para todos. Estas normas de acceso hace muchos años que se trabajan en la Argentina. El acceso a justicia, que ha sido una política de Estado de muchos años y en la cual han trabajado varios de los ministros que integran esta Corte desde hace años. Pero es mucho más que eso, porque las normas de acceso no son solo las normas procesales, sino también que hablábamos del acceso a bienes primarios, esenciales, sin los cuales la ciudadanía no tiene sentido. La ciudadanía hoy está atada al goce de determinados derechos fundamentales. Y por eso la Corte ha hablado del derecho de acceso a la vivienda. Y este es un tema importantísimo para que nosotros nos pongamos de acuerdo. No es una decisión judicial
la que va a crear el acceso a la vivienda, pero sí es una guía en la cual podemos ponernos de acuerdo y ensayar normas concretas, sea a nivel nacional o a niveles provinciales, para implementación de manera coherente de estos derechos de acceso, que son normalmente normas especiales, porque son mudables, adaptativas a las circunstancias y a las necesidades del momento. La Corte habló también del derecho de acceso a las prestaciones de salud o el derecho de acceso al consumo. Hace muchos años que trabajamos en el derecho de los consumidores. Esto también es importante, la defensa de los derechos del consumidor. Esto es algo que la Corte tiene una jurisprudencia consolidada y en realidad desde los años 70 venimos todos insistiendo en este tema, que también debe ser una política de Estado, un valor a defender. Pero hay un tema que la Corte ha fallado, que es el derecho de acceso a la educación, pero lo ha hecho de manera muy general, lo ha mencionado apenas, y es bueno recorrer aquí la experiencia del derecho comparado. En Estados Unidos los jueces federales recibieron muchas peticiones sobre un tema que es la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque hoy la educación condiciona el futuro de un niño. El destino que uno tiene en la vida está estrechamente relacionado con el tipo de educación que recibe. Y por eso los jueces se involucraron en analizar si era discriminatorio o no el nivel de educación que recibe un chico según fuera la distinta región. Este fue un tema muy debatido en Estados Unidos. Creo que nosotros tenemos también la necesidad de desarrollar normas de acceso en este campo, que es tan importante y en el cual podemos obrar de modo coherente las decisiones judiciales con las políticas de Estado. Relacionado con el acceso, también tenemos otro tema importantísimo en el cual hemos insistido año a año, y es la igualdad. No hay Estado de Derecho vigente, efectivo, sin igualdad. Me parece que es interesante plantearse si una persona antes de nacer tuviera que organizar una sociedad y dictar leyes y no sabe si le va a tocar ser de clase baja, de clase media o de clase alta. Ante esta incertidumbre, trataría de hacer normas, leyes, organizaciones que acotaran el riesgo, porque no sabe dónde le va a tocar. Esto que John Rawls denominó en la filosofía política el velo de ignorancia como modo de análisis del tema de la igualdad, es muy importante, porque nosotros tenemos que diseñar normas, políticas y decisiones judiciales pensando que un día estamos en el poder y otro día podemos perderlo, que un día somos ricos y otro día podemos ser pobres, o que un día inversamente somos excluidos y podemos llegar a la cúspide social. El tema de la igualdad real de oportunidades es central para el funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho. Y esto es lo que nosotros hemos sostenido y seguiremos sosteniendo a través de los derechos de los trabajadores o la lucha contra la discriminación de género o de nacionalidad. Otro valor importante, que es un componente del Estado de Derecho, es la diversidad. El Estado de Derecho de nuestros días debe promover la diversidad. Uno ve que en el mundo tenemos muy buenos dirigentes formados con mentalidad del siglo XIX, donde las sociedades eran homogéneas. Y si no lo eran, las hacían homogéneas. La idea del pensamiento único. Pero esto hoy ya no es posible. Hay que admitir la diversidad, la pluralidad de modos de vida y de ideas que existen en todas las sociedades actuales. Por eso la Corte ha insistido mucho en este aspecto y lo seguirá haciendo. Y yo voy a mencionar 3 facetas de la diversidad que han estado en nuestra jurisprudencia. La primera es el derecho a la autodeterminación.
Toda persona tiene un derecho a una esfera de la individualidad personal y dentro de esa esfera, si no afecta a terceros, que es lo que dice el artículo 19 de nuestra Constitución, puede hacer lo que quiere. Dejemos tranquilas a las personas para que vivan y decidan cómo quieren vivir. No necesitamos que nadie, por cualquier razón que invoque, pretenda regular la vida privada, las decisiones personales, en varios campos que hacen a la plenitud del desarrollo de las personas en una sociedad multicultural. Y esto lo ha dicho la Corte y muchísimos tribunales de todo el país. Y creo que también es una política de Estado. El segundo aspecto es, dentro de la pluralidad de ideas, el derecho de criticar. La Corte lo ha afirmado, diciendo en particular con referencia al periodismo, el derecho de acceso a la información, el derecho de crítica y el derecho a participar en los debates públicos. Y últimamente la Corte ha dicho que la actividad del periodista o de la periodista, es decir, las personas, no hablamos aquí de las empresas, sino de las personas que están asimiladas al artículo 19 de la Constitución, es decir, no hay regulación salvo que afecten a derechos de terceros, y en esto seguimos al pie de la letra en muchos casos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y una tercera faceta que también es relevante es que hay que fortalecer el debate público, lo hemos dicho recientemente. Pero nos parece que es muy importante prestar atención a cómo se hace este debate público, porque lo que observamos es que cuando alguien expresa una idea, un argumento, no se le contesta ese argumento, se ataca a la persona, se lo agravia, se demonizan personas o se demonizan grupos. Esto es algo que nos preocupa y que está generalizado. Estamos hablando de un sector, todos lo sufren. Aquí y en muchas partes del mundo, contrariamente a lo que se pensaba, esto es algo que se ha expandido por múltiples razones que no vamos a profundizar aquí. Pero es importante decir que ya en el medioevo se hablaba del argumento ad hominem, y que esto fue censurado en muchas de las experiencias trágicas que tuvo el siglo XX y que no debemos permitirlo. Está mal. Cuando alguien hace o dice algo, es mejor contestar con argumentos sobre lo que dijo o sobre lo que hizo, pero no es bueno atacar a las personas, a los grupos, demonizar o hacer lo que vemos que se hace. En este sentido, unas reglas mínimas del debate democrático son fundamentales y por eso la Corte ha trabajado en las audiencias públicas para contraponer argumentos, para que vean todos que aún los temas más difíciles pueden ser debatidos, discutidos, sin que nos ocurra nada. No es tolerable que sigamos con estas prácticas y las sociedades declinan cuando toleran lo que es intolerable. En esto tiene mucho que ver cómo pensamos el mundo y si la naturaleza es diversa, ¿por qué pretendemos la homogeneidad en la cultura? Si la naturaleza es compleja, ¿por qué pretendemos simplicidad en la sociedad? Hoy necesitamos un cambio de paradigma incluso en la gobernabilidad. El gran problema de la gobernabilidad actual es cómo se gobierna con paradigmas diferentes, sociedades multiculturales, cómo se gobierna la diversidad y cómo se definen instituciones capaces de contener la diversidad. Este es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso hemos dicho que hay que promover una cultura del encuentro. Esto no significa que no tengamos discusiones
ni conflictos, que son buenos en la sociedad y son los motores del cambio social. Pero el encuentro, que es el acuerdo sobre algunos principios básicos, que son nada más y nada menos que los derechos fundamentales, es importante, porque de lo contrario nosotros vamos por mal camino si no logramos tener unos consensos básicos, que son los que están en la Constitución, que son los que más o menos coincidimos generacionalmente. Aquí se ha dicho con frecuencia que la idea de consensos básicos es algo en lo cual todos coinciden, pero que es muy difícil de practicar. Y sin embargo, cuando uno enumera todas estas cuestiones, creo que no hay tantas diferencias. Las diferencias son en los conflictos de superficie. Por eso muchas veces nosotros hacemos este tipo de exposiciones que parecieran que no están ni de un lado ni del otro, casi episcopales. Y a mí me gusta ese término. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una trágica historia generacional de la cual debemos aprender. Hemos sido todos militantes de verdades parciales y es bueno seguir siéndolo. Es bueno luchar por lo que cada uno cree, pero las sociedades tienen que tener bases de funcionamiento común. Una casa que nos contenga a todos, y dentro de esa casa podemos pelear, podemos discutir, pero tenemos que construir una casa común. Por eso es que nosotros insistimos mucho en este tema de que la Corte puede intervenir en la agenda pública iluminando algunos temas en los cuales la sociedad debe discutir y luego ponerse de acuerdo y luego desarrollar políticas de Estado basados en esos consensos básicos. Creo que también es necesario referirnos a las reformas del Poder Judicial, porque todo esto que nosotros decimos que es jurisprudencia de la Corte en la interpretación constitucional, requiere también reformas del Poder Judicial. Y todos nosotros, hace muchos años que decimos que hay que reformar el Poder Judicial, y creo que esto es innegable, porque el mundo ha cambiado, porque han cambiado las necesidades de nuestro pueblo, porque hay que cambiar y adaptarse. El primer punto que hay que ponerse de acuerdo es cuál es la orientación de las reformas del Poder Judicial. Nosotros hemos dicho que la primera cuestión que hay que tener en cuenta es acercar la justicia a la gente, es decir, el tema del acceso. Porque no puede ser que nosotros sigamos con un diseño como era en el siglo XIX, donde la gente iba al centro a litigar y eran pocas personas, y entonces los tribunales estaban en la plaza, en el centro. Hoy ya no es así. Debemos poner los jueces donde están los conflictos. Acercar la justicia a la gente significa en primer lugar eso. Por eso insistimos nosotros, y esta es una política de Estado de la Corte en violencia doméstica, por ejemplo, pero que sería muy bueno que nos pongamos de acuerdo en designar jueces de pequeñas causas, mediadores, en los barrios pobres, en los lugares donde hay conflictos, designar mediadores que le den soluciones concretas a la gente o jueces que resuelvan rápido conflictos de todo tipo, y esto pacifica y le da un derecho que no tienen. Porque ¿cuál es el derecho del cual nosotros hablamos que se practica en nuestras villas de las cuales todos hablamos? Cuidado con esto. Tenemos que llevar el derecho a todos los lugares. En aquellas regiones del país donde hay grandes distancias tenemos que crear jueces móviles que se trasladen. Es decir, de lo cual hace muchísimo que se habla, tenemos que ponernos de acuerdo
en designar jueces de pequeñas causas, mediadores, que acerquen la justicia a la gente donde está el conflicto y no a la inversa. El segundo gran cambio que necesita el Poder Judicial es el cambio en la celeridad. Es decir, estos son cambios organizativos, de los sustanciales ya hablamos, pero los cambios organizativos son fundamentales. Nosotros hemos hecho el año pasado una acordada y están trabajando en materia penal. Los integrantes de la Cámara de Casación Penal han hecho un trabajo importante, los integrantes de las cámaras, todas las cámaras federales, los integrantes de los tribunales orales, hemos dado participación también a la Cámara Criminal y todos van a estar involucrados, aquellos que entienden y tienen experiencia en materia penal, cómo podemos hacer, cuáles son las propuestas que tiene el Poder Judicial para acercarla a los demás poderes del Estado, para tener una justicia más rápida. Que este es un reclamo esencial de nuestro pueblo en todos los sentidos. Es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo desde el Poder Judicial y convocamos a los jueces para que participen y luego hagamos llegar a los otros poderes del Estado propuestas concretas. Porque decimos siempre que las políticas de Estado deben ser participativas. Bueno, hay que participar, hay que involucrarse, no crean que el Poder Judicial está de maravillas. Tenemos que transformarlo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Sin embargo, este esfuerzo debe ser una política de Estado. Debemos todos tener algunas ideas claras hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Porque también es importante distinguir entre las justicias provinciales y nacional con la justicia federal. La gran mayoría de los conflictos que vive el ciudadano común pasan por las justicias provinciales y la justicia nacional aquí en la capital. Y todos ellos también están haciendo transformaciones. En muchas provincias se han hecho reformas importantes y hay un esfuerzo de hace muchos años de los jueces, de los juezas. Tampoco pensemos que nadie entiende la necesidad de transformar. Sí lo han hecho y tenemos muchos avances que mostrar, pero nunca va a ser suficiente. Nosotros tenemos que estar en la delantera del cambio y no atrás. Creo que esto es una tradición que tenemos que cambiar. Tenemos que estar en la vanguardia del cambio y no en el retroceso. Pero reitero, creo que en el Poder Judicial es esencial que nos pongamos de acuerdo hacia dónde vamos. Y una justicia más rápida, una justicia que tenga más cercanía con la población es fundamental. Yo creo que en esto también hay que agradecer el esfuerzo que hacen muchísimos funcionarios, muchísimos empleados judiciales, jueces y juezas, a lo largo y a lo ancho del país, por trabajar y esforzarse y lograr satisfacer a la gente. Esto es cierto y hay que reconocerlo y felicitarlos. Nosotros tenemos aquí una reunión permanente de presidentes de cámaras federales, tenemos una reunión con los tribunales orales, tenemos permanente contacto con la Junta Federal de Cortes, con la Asociación de Magistrados. Hay esfuerzos, tenemos que coordinarlos con los demás poderes del Estado para que esto sea concreto y efectivo. Y volvamos nuevamente al problema de la implementación efectiva de lo que es la vocación de servicio que todos debemos tener. Servir es una manera de cumplir con la función que se nos ha encomendado. Creo también que todos estos temas conducen a uno más importante y global, que es la cuestión del Estado de Derecho. La cuestión del Estado de Derecho
implica que aclaremos algunas ideas al respecto que son importantes, porque a veces se habla en abstracto del Estado de Derecho, sin los componentes que éste tiene, sin el contenido de valores que he mencionado. El Estado de Derecho implica, en primer lugar, el reconocimiento de la democracia, porque primero se hablaba del Estado de Derecho solo como legalidad, es decir, la idea de que la ley está por encima de todos. Pero hoy se habla del Estado de Derecho democrático. Hace años que se habla del Estado de Derecho democrático. Es decir, debemos respetar el funcionamiento de la democracia y en este sentido la Corte está muy comprometida y hemos criticado el año pasado, con ocasión de los 150 años de la Corte, el rol que ésta ha tenido en algunas épocas de la historia que mejor no recordar, pero sí decir que la Corte y todo el Poder Judicial debe respetar el funcionamiento democrático y ese es un componente esencial del Estado de Derecho. Pero el funcionamiento del sistema democrático y de las mayorías implica también la división de poderes, porque las mayorías pueden tomar decisiones que son inconstitucionales. El funcionamiento de las mayorías y minorías es esencial para la transformación de las sociedades y de los países. Y esto debemos admitirlo que es así. Allí es el campo de la política democrática. Pero hay un límite a eso y es el límite de los derechos fundamentales. En el siglo XIX se pensaba que era el límite al soberano, que luego fue el límite al Estado invasor. Proteger los derechos del ciudadano común frente al Estado que lo pueda afectar es una de las facetas que aún hoy siguen siendo esenciales. En el siglo XX apareció la cuestión de los poderes económicos y de la globalización, y por eso también se comenzó a hablar de que el derecho es un límite también respecto de los poderes económicos o fácticos. Y en el siglo XXI se comienza a hablar, ya desde hace varios años, del problema de los recursos naturales. Y el derecho también es un límite a la apropiación de los derechos de los recursos naturales para preservarlos en las futuras generaciones. Es fundamental que tengamos en cuenta que la división de poderes tiene un sentido, que la función judicial tiene esta orientación y que el Estado de Derecho es un límite a los poderes estatales, a los poderes económicos y a todos aquellos que tienen por idea llevarse por delante los recursos naturales. Esto es esencial. Creo que para redondear una idea final, me parece que hay dos ejemplos muy claros en el mundo de hoy en el cual vemos la necesidad de este límite. El primero es el problema que asiste hoy en materia de derechos fundamentales a casi todo el planeta. No es que se avance, se retrocede. Por eso hablamos nosotros de principio de no regresión. Nunca menos. Lo que se logró hay que mantenerlo. Y que nadie piense que si hay un cambio de humor, estas cosas van a cambiar. Por eso decimos nosotros, en materia de juicios de lesa humanidad, que esto forma parte del contrato social de los argentinos, porque ha sido sostenido por los tres poderes del Estado. Y si hay alguien que piensa que esto va a cambiar, está equivocado. Nosotros sostenemos esto como una política de Estado y por eso estamos relanzando ahora este año la Comisión Interpoderes y les pedimos a los demás poderes del Estado que concurran y que vengan para ver cómo hacemos para terminar estos juicios guiados por el principio del debido proceso. El segundo tema y ejemplo que se vive hoy en el mundo es la cuestión ambiental, que para mí es el tema central del cual tenemos que hablar en los próximos años y lamentablemente no forma parte
de la agenda pública. Pero es un tema importantísimo porque hoy, cuando empieza a haber crisis económica en muchos países, lo primero que se hace es retroceder en materia de derechos ambientales. Y no hay manera de que esto suceda si no se pone un límite. Y tenemos que poner un límite, porque la cuestión ambiental se ha vuelto tan trascendente que nosotros, sin darnos cuenta, hemos comenzado a tener miedo a las tormentas. Y ahora tenemos que ir a la avenida Alem, allí hay un cráter de 4 metros, hoy se cayó un colectivo y allí en el lugar está Sandra Borghi. Hola Sandra, contanos. Hola Lori, hola Santi, un cráter que nos va a acompañar por un largo tiempo y quiero contarles,